Bienvenidos a una capacitación teórica de primeros auxilios. Este curso es solo para que tengas el conocimiento teórico. Este curso no pretende dar un servicio médico. Nunca ignore los consejos de un médico profesional, debido a algo que haya escuchado en los videos. Si tiene una emergencia médica, comuníquese a Servicio de Emergencias Médicas de su localidad. ¿Sabes qué son los primeros auxilios? ¿O sabías que existe un número telefónico que puedes llamar ante una emergencia médica? Si has respondido que no a estas preguntas, no te preocupes, este espacio es para ti. Cruz Roja Mexicana te da la bienvenida al curso Introducción a los Primeros Auxilios Básicos. En este espacio conocerás un poco más sobre los primeros auxilios y la importancia de capacitarse en este tema tan importante para nuestra vida diaria. Los primeros auxilios consisten en la ayuda inmediata que se presenta a una persona enferma, herida o afectada, desde el inicio de la situación hasta la llegada de la asistencia profesional. Esta ayuda trata de preservar la vida, aliviar el sufrimiento, reconocer los contextos de riesgo y promover la recuperación. Conocerás las primeras acciones a realizar en la aplicación de los primeros auxilios. Los temas a tratar son: identificar la seguridad de la escena para la atención de los primeros auxilios, la técnica de reanimación RCP solo con las manos, cómo hacer la maniobra de desobstrucción de la vía aérea, cómo controlar una hemorragia, cómo atender una herida y una quemadura, qué hacer en caso de una fractura y atención de urgencias relacionadas con el frío y el calor. Y asimismo podrás poner a prueba tus conocimientos. No olvides que saber primeros auxilios marca la diferencia y salva vidas. Tú puedes ser el próximo. ¿Estás listo? Bienvenido. La Cruz Roja Mexicana te da la más cordial bienvenida al curso Primer Respondiente, en el que, a partir de conocimientos y competencias de primeros auxilios, desarrollarás habilidades y destrezas necesarias para la atención inmediata de urgencias médicas y manejo inicial de lesiones. Como integrante de la sociedad civil, ¿por qué es importante capacitarse como primer respondiente? Un primer respondiente es la primera persona que decide proporcionar los primeros auxilios a quien presente una alteración en su estado de salud o integridad física. Su participación consiste en evaluar la escena, revisar a la víctima, activar el servicio médico de urgencias, iniciar la atención inmediata de la urgencia médica con el soporte vital básico. Las prioridades fundamentales de un primer respondiente son: preservar la vida, promover la recuperación, evitar las complicaciones físicas y psicológicas, asegurar el traslado de los enfermos o lesionados a una unidad médica. Tu acción está dirigida a limitar el daño por las lesiones o enfermedades agudas y estabilizar el estado de la persona afectada, con el interés de mejorar su pronóstico y evolución. Las acciones de urgencia de un primer respondiente se rigen por los principios: deber de actuar. Exige que una persona proporcione primeros auxilios cuando no existe un deber legal para proporcionar los primeros auxilios. Se aplica cuando un empleo lo requiere, un compromiso moral, hay una responsabilidad previa. El primer respondiente, antes de brindar los primeros auxilios, debe contar con el consentimiento de la persona lesionada o enferma que está consciente. Tengo conocimientos de primeros auxilios. ¿Me permites ayudarte? Sí, ayuda. Si la víctima no responde, es un adulto con alguna enfermedad, discapacidad, alteración en su estado mental o es un menor de edad con un problema que amenaza su vida, se debe buscar el consentimiento del padre, tutor o responsable. Una vez que inicies con los primeros auxilios, no dejes a la víctima hasta que otra persona capacitada se haga cargo. La negligencia ocurre cuando una víctima sufre lesiones o daño debido a que los cuidados aplicados no cumplen con los estándares esperados de una persona con capacitación similar en una situación semejante. La impericia es la falta de sabiduría en sus acciones, experiencia y habilidad en la ejecución de su profesión que pueden perjudicar directamente a la víctima.
El tener los conocimientos y competencias en primeros auxilios es tener la confianza para actuar de manera inmediata. El primer eslabón en la cadena de atención lo representa la propia víctima, sus acompañantes y el primer respondiente, quien activa el servicio médico de urgencias y brinda con recursos mínimos los cuidados prioritarios a la víctima hasta la llegada de la ambulancia. Es mejor saber primeros auxilios y no necesitarlos que requerirlos y no conocerlos. Este curso de capacitación tiene el propósito de formarte como primer respondiente en primeros auxilios para que brindes ayuda a las personas que han sufrido un accidente o una enfermedad repentina. No olvides que el aprendizaje de las buenas prácticas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos comprometidos contigo y con la sociedad civil. Por ello, tu participación en el curso Primer Respondiente es muy importante. Juntos por una mejor calidad de vida. Bienvenido al curso de Introducción a los Primeros Auxilios Básicos. Iniciaremos con el primer tema, protocolo inicial. En este video revisaremos la importancia de observar y saber identificar qué elementos nos darán información para reconocer una escena segura y no estar en riesgo al brindar primeros auxilios. Activar el sistema médico de urgencias y realizar tu evaluación primaria. Recuerda, tu seguridad es primero. Para reconocer que una escena es segura, es importante que observemos con detenimiento para identificar cualquier riesgo potencial de seguridad. ¿Y cómo evaluamos nuestra escena? Utiliza tus sentidos y observa lo que hay a tu alrededor. Escucha y presta mucha atención si hay alguna señal que pueda ponerte en riesgo, como el tránsito vehicular, fuego, armas, materiales explosivos, cables con corriente eléctrica, materiales tóxicos, fenómenos ambientales y etc. Si identificas alguna de estas amenazas, mantente alejado y es momento de activar el servicio médico de urgencias. No te conviertas en un lesionado más. Ahora, ya conoces cómo evaluar la escena. Sin embargo, también parte de tu seguridad es el uso de tu equipo de protección personal o tu aislamiento de sustancias corporales, el cual te ayudará a proteger tus ojos, tu nariz y tu boca durante las acciones que generen salpicaduras o líquidos como sangre, fluidos orgánicos y más. Hasta este momento ya conoces cómo evaluar que nuestra escena sea segura o qué elementos son importantes no dejar pasar y que contar con un equipo de protección personal ayudará a tu seguridad. ¿Qué nos falta? Es momento de hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas personas son las lesionadas? ¿Qué lesiones les provocó? Muy bien, ¿recuerdas que en el principio de tu video de bienvenida preguntábamos ¿ya conoces el número único de llamadas de emergencia? Ahora es momento que tomes nota. En México, el número de emergencias es el 911. Al llamar a este número, un radiooperador te solicitará los principales datos de contacto y esto te ayudará a brindar la asistencia inicial. Es decir, un radiooperador te hará preguntas claves para identificar el tipo de emergencia y canalizará tu llamada a la corporación más adecuada. Al momento de realizar esta llamada, no te preocupes. En todo momento, el radiooperador te estará guiando y será muy importante que compartas la información que has observado y que obtengas de tu evaluación de la escena. Una vez que ya realizamos la evaluación de la escena, marcamos al número de emergencias si es necesario y observaremos si la persona que necesita ayuda se encuentra alerta. Es importante pedir su consentimiento o permiso para brindar los primeros auxilios. La principal acción de la evaluación primaria es identificar la condición actual de la persona lesionada o enferma. Para iniciar, es importante determinar si la persona responde a algún estímulo a través de los siguientes pasos llamados ABDI. A, de alerta. La persona alerta está consciente, me sigue con la mirada e interactúa con mi medio ambiente. B, verbal. La persona responde ante un estímulo verbal. Le puedo hablar y reacciona, abre los ojos o emite algún sonido en respuesta. D, dolor. Se aplica un estímulo como palmadas en los hombros para comprobar su respuesta. Y de inconsciente. La persona no responde a ninguno de los 3 estímulos anteriores. En caso de que hasta este momento aún no hayas activado el sistema médico de urgencias, es momento de hacerlo. Recuerda que los problemas relacionados con la pérdida sanguínea, la vía aérea y la respiración pueden llevar a la persona a la muerte en cuestión de minutos. Tu ayuda es muy importante, puedes salvar una vida.
Bienvenido a este segundo tema, reanimación cardiopulmonar solo con las manos, del curso Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video aprenderás a identificar un paro cardiorrespiratorio, los pasos para realizar una RCP solo con las manos. De acuerdo con estadísticas del INEGI, las enfermedades del corazón prevalecen como uno de los factores principales de muerte en la población mexicana. Es por ello que saber RCP solo con las manos puede ayudarte a salvar una vida. ¿Y tú, sabes qué es la RCP solo con las manos y cuándo se utiliza? Se realiza para suplir la función mecánica del corazón, es decir, el bombeo de sangre ante un paro cardíaco. Se realiza la RCP solo con las manos cuando la persona afectada o lesionada no responde a ningún estímulo y no respira o solo jadea o boquea. Consiste en compresiones torácicas efectivas, fuertes y rápidas, ininterrumpidas para mantener la circulación de los órganos vitales. Ahora recuerda, si estás acompañado, pide a alguien más que active el número de emergencias. En México es el 911. Solicita un desfibrilador externo automático y comienza a realizar la RCP solo con las manos. Si estás solo, activa el sistema médico de urgencias e inicia la RCP solo con las manos. Para realizar de manera correcta una RCP solo con las manos, debes exponer el tórax de la persona que requiere la atención, colocar tus manos entrelazadas en el centro del tórax sobre la mitad inferior del esternón. Al comprimir, recuerda mantener una frecuencia de entre 100 a 120 compresiones por minuto con una profundidad de 5 a 6 centímetros en adulto. Permite que el tórax se vuelva a expandir después de cada compresión. Si la persona no recupera el estado de alerta, continúa comprimiendo hasta que pueda ser relevado, es decir, que alguien continúe dando RCP hasta que llegue la ayuda profesional o hasta el agotamiento. Ante la llegada del sistema médico de urgencias, proporciónales el tiempo estimado durante el cual has brindado la RCP. Aprender a salvar vidas aplica para todos. Bienvenido a este tercer tema, desobstrucción de la vía aérea, de tu curso Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video aprenderás a identificar una obstrucción de la vía aérea, los pasos para ayudar y salvar una vida. Estás en una comida familiar y uno de tus primos se levanta bruscamente de la mesa, comienza a toser, todos se desconcertan y no saben qué hacer. Lo anterior es parte de algunas situaciones que pueden presentarse en la vida diaria. Se trata de una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es una obstrucción de la vía aérea? La obstrucción de la vía aérea se produce cuando un objeto o alimento queda atrapado en el conducto por donde pasa el aire que respiramos e impide que la persona pueda pasar aire de manera correcta o que no lo pueda hacer del todo. Las obstrucciones de la vía aérea las vamos a dividir en dos tipos. Una obstrucción parcial, donde la persona todavía puede pasar aire, toser e incluso emitir sonidos. En este caso, lo primero que debes hacer es identificarte con la persona y pedirle su consentimiento para auxiliarla. Una vez que acepte tu ayuda, colócate a un lado de ella y solicita que siga tosiendo hasta que arroje el objeto por sí misma, y así nosotros evitemos que esta obstrucción se convierta en una obstrucción total. Una obstrucción total es aquella donde la persona ya no emite sonido alguno y también su piel puede cambiar de color al estar más pálido o morado. Debes estar muy alerta ya que en cualquier momento puede perder la conciencia. ¿Y cómo puedes ayudar a una persona en este caso? Realiza la maniobra de desobstrucción de la vía aérea. Lleva a la persona a un lugar seguro. Coloca un pie por detrás de la persona. Rodéala con los brazos por la cintura. Pon la mano en forma de puño y colócalo 2 dedos por encima del ombligo de la persona. Cubre el puño con tu otra mano. El puño de manera firme realiza la compresión rápida hacia adentro y hacia arriba con el puño en un solo movimiento. Realiza las compresiones hasta que el objeto salga o la persona pierda la conciencia. Si la persona queda inconsciente, realiza la técnica de reanimación cardiopulmonar RCP solo con las manos y activa el sistema médico de urgencias. Importante, al realizar la RCP, recuerda que después de 30 compresiones debemos de revisar la boca de la persona y observar si hay algún objeto que podamos retirar.
En caso de hacerlo, retirarlo con la maniobra de gancho. De esta manera estarás salvando una vida. Bienvenido a este quinto tema, atención inicial de hemorragias, de tu curso Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video conocerás qué es una hemorragia y los pasos iniciales para su atención. Comencemos. ¿Sabes qué es una hemorragia? Una hemorragia puede definirse como la pérdida de sangre de los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos o al exterior. Una hemorragia puede ser interna y oculta o externa y obvia. Cualquiera es potencialmente peligrosa. Ambas pueden causar una emergencia mayor si no se atienden y manejan lo antes posible. ¿Y cómo atendemos una hemorragia de manera inicial? Antes de dar atención, recuerda: evaluar la escena, portar tu equipo de protección personal. Activa el sistema médico de urgencias en caso de observar lo siguiente. La persona lesionada no responde. La hemorragia es muy abundante y de difícil control. Y después, continúa la evaluación primaria. Ahora, si has identificado que es una hemorragia activa, es momento de contenerla aplicando presión directa y un vendaje compresivo en caso de que ésta no ceda. ¿Cómo aplico la presión directa? 1. Retira la ropa que cubra la herida para observar con claridad. Ojo, siempre y cuando ésta no se encuentre pegada a la piel de la persona. 2. Con ayuda de un apósito o paño limpio, realiza la presión directa sobre la herida con la hemorragia. 3. De inmediato, ejerce presión directa con la palma de la mano sobre el apósito. 4. Coloca más gasas u otros apósitos sobre la primera y después fija todo con un vendaje para completar la tensión de la presión directa. Es momento de colocar un vendaje compresivo. Recuerda, este vendaje debe iniciar de tal forma que el apósito o gasas que se encuentren sobre la hemorragia quede por debajo del vendaje. Realiza 2 vueltas y presiona en cada una de tal manera que observes que la hemorragia haya cedido. Revisa que exista sensibilidad y coloración en la extremidad más cercana al vendaje. Vas por excelente camino. Ahora ya sabes cómo dar atención inicial a hemorragias. Bienvenido al último video, Atención a Emergencias por Frío y Calor, de esta capacitación, Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video aprenderemos cómo actuar en situaciones ambientales especiales. Comencemos con las emergencias relacionadas con el frío. En condiciones de bajas temperaturas es crucial saber qué hacer para prevenir y tratar posibles problemas de salud para que no se presente un cuadro de hipotermia. ¿Y qué es la hipotermia? La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal está por debajo de los 35 grados. ¿Cómo se manifiesta un cuadro de hipotermia? Un cuadro de hipotermia se puede manifestar de la siguiente manera: temblor en el cuerpo, dificultad para pensar con claridad, sensación de agotamiento, movimientos torpes o no controlables. Si sospechas que alguien está manifestando datos de hipotermia, es muy importante que realices la atención considerando lo siguiente. Realiza un recalentamiento pasivo y realiza un recalentamiento activo. Sin embargo, antes de iniciar la atención, recuerda evaluar tu escena, portar tu equipo de protección personal y activar el sistema médico de urgencias en caso de observar lo siguiente: si la persona lesionada no responde, si la hemorragia es muy abundante y de difícil control. Después, continúa tu evaluación primaria. ¿Cómo realizo el recalentamiento pasivo? En medida de lo posible, retira a la persona del ambiente que le esté generando la pérdida de la temperatura. En caso de que la persona porte ropa húmeda, retírala y cúbrele con ropa y con cobijas secas o tibias, o con ayuda de una manta térmica. Permanece interactuando con la persona hasta la llegada del servicio médico de urgencias o la atención médica.
realiza el recalentamiento activo? Coloca compresas calientes o hot pack en zonas como la nuca, abdomen, axilas e ingles. Mantén la comunicación con la persona con hipotermia hasta la llegada del sistema médico de urgencias o de la atención médica correspondiente. Ahora pasemos a las emergencias relacionadas con el calor. En climas cálidos es esencial reconocer y tratar los síntomas de las condiciones relacionadas con la exposición al calor. Un golpe de calor puede ser peligroso y requerir atención inmediata, ya que la persona puede ser expuesta ante temperaturas superiores a las que el organismo es capaz de mantener en equilibrio. ¿Cómo identifica un golpe de calor? Pueden presentarse los siguientes signos y síntomas: piel caliente, seca y roja, estado mental alterado, puede no presentar sudoración. En casos de extremos se pueden presentar convulsiones. Si sospechas que alguien está manifestando estos signos y síntomas, es importante que realices la atención considerando lo siguiente: evaluar la escena, porta tu equipo de protección personal, activa el sistema médico de urgencias en caso de observar lo siguiente: la persona lesionada no responde, la hemorragia es muy abundante y de difícil control, existan convulsiones. Continúa la evaluación primaria. Una vez realizado lo anterior, es importante seguir los siguientes pasos. Lleva a la persona a un lugar fresco. Retira las prendas excesivas que curvan a la persona. Coloca compresas húmedas a temperatura ambiente o cold packs en zonas claves como axilas, ingles, abdomen y recubre con una sábana térmica. Mantenga comunicación con la persona hasta la llegada del servicio médico de urgencias o la atención médica. ¡Felicidades! Has concluido esta capacitación introductoria sobre los primeros auxilios.